Una vez más, bienvenidos y bienvenidas al curso de PHP. En este módulo 4 vamos a aprender acerca de estructuras condicionales y estaremos desarrollando algunos ejercicios relacionados a este tema. Y para ello vamos a definir un poco qué son las condicionales, qué tipo de condicionales existe, todo eso vamos a determinar en estas horas, ¿no? Bien, entonces vamos a iniciar con ello. Lo primero que tenemos que saber qué son las estructuras condicionales. Si bien cierto, esta es una de las que nosotros debemos de conocer como buenos programadores en el mundo de desarrollo web, ya que realmente esta estructura condicional nos permite decir o tomar alternativas correctas o falsas. Si bien cierto, esta es una alternativa que en sí nosotros debemos de seguir para poder evaluar las condiciones que se nos presentan. Como por ejemplo podría ser si nosotros queremos comprar algo, es decir, queremos comprar, digamos, una naranja y una manzana, y básicamente tenemos una condición y queremos tomar uno solo. ¿Y cuál tomaríamos? En este caso nosotros tenemos que tomar la decisión correcta si queremos tomar la manzana o la naranja, ¿no? Entonces las estructuras condicionales más o menos de esa forma es que nos va a ayudar dependiendo de las condiciones que nosotros vamos a evaluar. No solamente en ello, por ejemplo, en caso de los bancos, podría ser, por ejemplo, si quieres sacar un dinero efectivo, digamos así, una cantidad de dinero, básicamente tú vas a tomar una cierta condición. Si quieres tú sacar un monto, quizás todo el monto o quizás una partecita, todo eso depende de la evaluación de la condición que tú vas a tomar. Bien, entonces es una alternativa que nosotros debemos de seguir para poder llegar a un punto de solución en este caso. Bien, entonces existen varios tipos de estructuras. En este caso vamos a ver los más principales, en el cual estaremos hablando la estructura selectiva simple. Esta estructura simple solamente evalúa una expresión lógica. Ese quiere decir, si por ejemplo tú vas a comprar, digamos, una mesa, y si bien cierto, compras la mesa y termina ahí. Más o menos así funciona la estructura simple, solamente es una sola condición. Toma el valor verdadero y termina allí. Esa es la condición selectiva simple. ¿Ok? Solamente va a evaluar el valor verdadero. ¿Ok? Si bien cierto, el valor verdadero va a tomar si esa condición se va a ejecutar verdaderamente, termina la instrucción, termina ahí. Esto de aquí, lo que están viendo aquí, es un diagrama en el cual hace referencia a la estructura selectiva simple, en los cuales estamos evaluando una condición expo lógica, lo que dice expresión lógica. Si la expresión lógica es verdadera, termina ahí. ¿Ok? La instrucción se ejecuta y luego termina. Y no toma el valor falso. ¿Ok? Solamente en esta estructura simple, solamente toma el valor verdadero. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a identificar en este caso, en la que vendría a ser en pseudocódigo o en este caso sintaxis en PHP? Si se fijan aquí nos dice sí, esta sí está realizando, si esta expresión lógica es verdadera, si esta expresión es verdadera, se va a ejecutarse la instrucción. Caso contrario, termina ahí, ¿ok? De esa forma es que funciona la estructura selectiva simple. Ahora veamos la estructura selectiva, en este caso doble. En este caso ya vamos a tomar dos cosas, dos condiciones muy básicas, lo que es la verdadera y lo falso. Entonces, ¿qué es lo que va a realizar en la estructura selectiva doble? Lo que va a realizar es simplemente evaluar la expresión lógica. Es decir, va a evaluar la condición. Si es verdadera, se va a ejecutarse la instrucción verdadera. Si es falso, va a tomar el otro camino. Entonces, en este caso, en la estructura selectiva doble, nosotros podemos tomar dos caminos, sea verdadera o sea falso. Es decir, si la expresión lógica es verdadera, básicamente se va para el otro camino. Y en caso que no se requiera lo verdadero, pasa al otro grupo, en este caso a lo falso. Entonces, en este caso estamos tomando básicamente dos valores, verdaderos y falsos. Mientras que en la estructura simple solamente tomábamos la estructura, en este caso la verdadera, ¿no? Entonces, la sintaxis en el cual nosotros vamos a ver en PHP es más o menos de esta manera. Si la expresión lógica es verdadera,
básicamente en este caso se va a ejecutar las instrucciones que nosotros vamos a dar. Pero en caso que esta instrucción no se cumple, básicamente se va a else, a lo falso, y ejecuta todo lo que está en falso y termina ahí. Ok, entonces aquí tenemos dos caminos posibles de tomar en la estructura selectiva doble. Ahora veamos la estructura anidada. La estructura anidada es básicamente la combinación entre selectiva simple y doble. En este caso, nosotros vamos a tomar muchos caminos, ¿ok? Entonces, vamos a combinar entre la estructura simple y doble para que tengamos una estructura anidada. ¿De qué manera? Entonces, miren, si es que se fijan aquí, tenemos una expresión lógica. Tenemos el valor falso, en el cual dentro del falso también tenemos otra condición doble. De la misma forma, si nosotros nos vamos por el valor verdadero, tenemos también otra condición, en este caso sería selectiva simple. Entonces, nosotros estamos haciendo una combinación de las dos estructuras. Cuando hay una combinación de las dos estructuras, nosotros llamamos estructura anidadas. Entonces, ¿de qué manera sería la sintaxis en PHP? De esta manera, miren, si la expresión lógica es verdadera, básicamente se va a ejecutarse, en este caso, esta estructura simple que están viendo aquí. Si la expresión lógica es verdadera, va a ejecutarse lo que son las instrucciones. Caso contrario, si estas condiciones no se cumplen, pasa a lo falso, es decir, a else. ¿Ok? Dentro de else tenemos estructura selectiva doble, en el cual podemos tomar dos caminos, ya sea verdadero o falso. Entonces, ¿qué es lo que estamos realizando en la estructura anidada? En la estructura anidada estamos haciendo una combinación de los dos. ¿Ya? Bien. Finalmente veíamos la estructura múltiple. La estructura múltiple es similar a lo que vendría a ser estructura, en este caso, doble. Entonces, ¿por qué razones nosotros podemos utilizar la estructura múltiple? La estructura múltiple nosotros podemos utilizar para poder tomar ciertos caminos. Entonces, solo va a admitir la condición de igualación. Una sola, es decir, la variable se va a comparar con varios casos. Es decir, si la variable, digamos, si es 1, 1, me va a dar otro, si es 1, 2, me va a dar otro, así. Entonces, la variable se va a evaluarse con todos los casos. Entonces, ¿de qué manera es la diagrama de flujo? Entonces, nosotros vamos a tener una variable y esa variable con cada uno de ellos va a ser evaluado. Si en este caso en el escenario 1 no se cumple, pasa a la siguiente. En el escenario 2 compara con la variable. Si eso también no se cumple, pasa al escenario 3. Si en ese caso no funciona, pasa al final, que sería default. Termina ahí. Entonces, ¿qué es lo que estamos realizando aquí? En la estructura múltiple, solamente una variable va a ser la comparación con todos los casos que nosotros tengamos. Entonces, ¿de qué manera sería lo que vendría a ser en este caso la sintaxis en PHP? Nosotros, para poder utilizar la estructura múltiple, tenemos que utilizar esta sintaxis. Es switch, vamos a escribir switch y dentro de paréntesis vamos a añadir la condición para poder evaluar con cada uno de ellos. Case 0, dos puntitos, que básicamente en ahí es lo que nosotros vamos a comparar. Y el break es para que termine, para que básicamente corta o finalice allí. Si esa condición se cumple, termina ahí. Si no cumple, pasa a la siguiente, pasa al siguiente caso. En el siguiente caso sería 1. Si esa condición no se cumple, pasa a la siguiente. Y así sucesivamente va comparando con cada uno de ellos la variable definida en switch. ¿Ok? Entonces, eso sería básicamente las estructuras básicas que en sí nosotros llamamos estructuras condicionales, porque vamos a evaluar las variables con lo que nosotros tengamos, ¿ya? Entonces, para ello vamos a hacer un pequeño ejemplo respecto a lo que vendría a ser con cada uno de los casos, ¿ok? En PHP. Bien, dentro de la carpeta htdoc vas a crear una carpeta con cualquier nombre que tú desees. Bien, yo lo voy a llamar, por ejemplo, clase 4, de esta manera. Y una vez ya realizado este proceso, simplemente arrastras la carpeta que has creado. Arrastras al Visual Studio Code o al editor de código que tú estás utilizando. Bien, una vez que ya tengas allí, vas a abrir, en este caso vas a crear un archivo que se va a llamarse, en este caso, estructura. Lo voy a llamar simple nada más. Es
simple, así, para que haga referencia a la estructura simple. Bien, pero me faltó la extensión, lo voy a poner por este lado, .php. Bien, entonces vamos a utilizar esa estructura, ¿ok? Entonces para ello, lo que voy a realizar dentro del escritorio de entorno de trabajo de Visual Studio Code, voy a crear la sintaxis de PHP, ¿no? Entonces simplemente creamos la sintaxis, como ya sabemos, y vamos a iniciar por aquí. ¿Ok? Entonces para ello voy a tener que definir una variable para poder realizar un ejemplo. Variable. ¿Ok? Voy a hacer una, por este lado, variable. ¿Ok? Voy a crear una variable que se llame número. ¿Ok? Y este va a contener un número 5. Perfecto, punto y coma y más abajo. Entonces, para poder utilizar en este caso la estructura simple, tenemos que básicamente crear la estructura básica de if. Entonces, para ello voy a escribir if y nos aparece una serie de opciones. La tercera opción vamos a presionar. ¿Listos? Y ahí tenemos la estructura de lo que vendría a ser de la sintaxis del if. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar dentro de lo que dice condition? Dentro de if es lo que nosotros vamos a comparar o vamos a evaluar lo que nosotros queremos. Es decir, si yo comparo el número, la variable número es igual a 5, es decir, por aquí números es igual a 5, si esta condición sí se cumple, si es verdadera, que me imprima con un mensaje que se llame es un número 5. Así, listos. Entonces, ¿qué es lo que estamos realizando? Hemos creado una variable y esa variable prácticamente está almacenando un número entero. Entonces, en la condicional simple que hemos definido if y dentro de los paréntesis estamos evaluando lo que vendría a ser la condición. Estamos diciendo si el número, si la variable número es igual al 5, me tiene que imprimir este mensaje que se llama es un número 5. Entonces, para ello, lo que vamos a realizar es simplemente probar. ¿Cómo hacemos? Nos vamos a abajito para buscar el SAM. Vamos a ejecutar la aplicación del SAM. Vamos a encender Apache y listo. Vamos a cerrarlo. Y ahora nos vamos a nuestro navegador que queremos utilizarlo. Y vamos a escribir localhost. ¿Ok? Y vamos a escribir el nombre de la carpeta que hemos creado. Entonces simplemente volvemos aquí. Ahí está. Copiamos el nombre de la carpeta. Control C. Pegamos allí. ¿Ok? Y listo. Aquí nos aparece básicamente la interfaz en el cual se nos muestra, pero lo que vamos a abrir ahorita simplemente es este archivo es simple.php. ¿Ok? Vamos a abrir y listo. Me dice, es un número 5. Entonces, ¿qué es lo que hemos realizado en aquí? Estamos comparando si el número 5 que estamos ingresando aquí, estamos definiendo en la variable, si es a este valor 5, me va a imprimir esto. Entonces, ¿qué pasaría si es que yo lo cambio en vez que 5 un número 7? Básicamente la condición verdadera no se va a cumplirse. Lo que va a realizar es terminarme, en este caso, la ejecución. Miren, voy a actualizar y no me imprime nada. ¿Por qué razones sucede eso? Porque yo no tengo un valor verdadero por este lado que me imprima. Entonces, esta es una condicional simple, porque solamente estamos utilizando el valor verdadero. Si esa condición se cumple, me imprima tal. ¿Ok? De esta manera es que nosotros podemos definir. Ahora vamos a crear otro archivo. Para ello voy a presionar ahí y voy a decir es punto doble. ¿Ok? Voy a hacer de esta manera. ¿Ok? Voy a completar la extensión .php. ¿Ok? .php. Ahí está. Listo, entonces simplemente vamos a crear la sintaxis de PHP nuevamente. Ahí está. Y ahora vamos a definir o vamos a hacer un ejemplo de estructura doble. Para ello voy a utilizar una variable que se va a llamarse, en este caso, número. ¿Ok? Número. Ahí está. Y lo voy a decir que esté, en este caso, que se almacene número 8. ¿Ok? Y voy a definir if. Si es que se fijan aquí abajo nos aparece varios tipos de, básicamente de if. Miren, por este lado tenemos if y lo que vamos a ejecutar o vamos a presionar es esto, lo que dice if else. Entonces, cuando tú te encuentras con if else, llamamos condicional doble, porque tiene doble condición. ¿Ok? Entonces simplemente presionamos y listo. Miren, esto sería la sintaxis de la condicional doble, en lo cual vamos a evaluar el valor verdadero. En caso que esa condición no se cumpla, pasamos a else.
Entonces voy a evaluar si el número, si la variable número es igual a número 8, como valor verdadero, que me imprima, en este caso, que me diga verdadero. Si esa condición no se cumpla, es falso, que me pasa a ejecutar la siguiente instrucción, en este caso el valor falso, y lo voy a llamar falso. ¿Ok? De esta manera. Entonces, estamos diciendo aquí, si esta condición estamos evaluando es verdadera, si en caso es verdadero, me va a imprimir verdadero. Si en ese caso no se cumpliera, básicamente me va a imprimir falso. Bien, entonces vamos a imprimir si realmente es cierto, pero no se olviden siempre control S para poder guardar todo lo que están realizando. Bien, voy a volver aquí y voy a cambiar por este lado. Voy a borrar y voy a presionar en lo que dice es doble. Presionamos es doble y me aparece como resultado verdadero. Miren, me sale como verdadero. ¿Por qué razones? Si es que nosotros volvemos aquí y evaluamos manualmente 8, es decir, la variable número, básicamente está almacenando un número 8. 8 es igual a 8, es correcto. Por esa razón es que me está imprimiendo o me está tomando la condición verdadera. Pero ¿qué pasaría si es que yo cambiase el 8 por un número 19? Básicamente lo que me va a tomar es comparar primero aquí. Me va a poner 19. 19 es igual a 8. Básicamente no. Entonces esta condición lo va a obviar y va a pasar al siguiente. En este caso a la siguiente condición. Bien, entonces vamos a evaluar si realmente es cierto. Actualizamos y listo. Miren, si que se fijan aquí, se nos está mostrando el valor falso. Eso significa que correctamente estamos determinando lo que vendría a ser la estructura doble. ¿Ok? De esa manera es que nosotros podemos evaluar la condicional doble. Ahora bien, vamos a realizar ahora la condicional anidada. ¿Ok? Pero para poder realizar o agilizar vamos a pasar a estructura, en este caso, múltiple, ¿ya? Múltiple. .php. ¿Listo? Entonces voy a presionar y listo. ¿En qué casos yo puedo utilizar la estructura múltiple? Tú puedes utilizar la estructura múltiple para, por ejemplo, para utilizar en este caso en algunos menús o en este caso para realizar un ejemplo con operadores matemáticos, con los 4 operadores de la matemática, tú puedes utilizar. Es decir, cuando tú presionas número 1, que me pase o que me ejecute la instrucción de suma. Si presiono número 2, que me ejecute todo de resta. Si presiono 4, tal. 3, tal. Entonces vamos a utilizar la estructura múltiple. Para ello voy a crear la sintaxis de PHP. Ok, ahí ya está. Y voy a definir por aquí. Voy a crear una variable que se va a llamarse número. Cualquier variable, cualquier nombre se puede llamar. Y lo voy a evaluar, por ejemplo, en este caso voy a decir un número, ahora vamos a decir 4. Entonces, si en este caso vamos a estructurar por este lado y voy a definir la estructura o la sintaxis de estructura múltiple. Para ello voy a decir switch, voy a escribir switch de esta manera y nos aparece aquí. La cuarta opción voy a presionar, presionamos y tenemos la estructura o la sintaxis de la estructura múltiple. ¿Ok? Entonces dentro de switch nosotros dentro del paréntesis vamos a evaluar la variable número. Para ello copiamos dentro de ello y lo que dice case, esto básicamente hace referencia a similar de if, es decir, este case simila if, es decir, el valor verdadero, si esa condición no se cumpla, me pasa al siguiente case. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Voy a borrar lo que dice value y voy a decir, si es 1, en este caso, si por ejemplo, si es 1, que me imprima una frase que diga hola. O en este caso lo voy a llamar bueno. Si es 1, me imprima 1. Es decir, si yo ingreso por teclado número 1, me tendría que imprimir esto. Pero, caso contrario, esta condición no se cumple. Digamos, si yo ingresase 3 y básicamente este case no se cumple porque es 1. Es compara, 1 con 3 son iguales, básicamente no. Y lo va a obviar y va a terminar. Va a terminar por abajo. Entonces voy a decir otro case. Voy a decir 2, si es igual a 2, que me imprima lo que vendría a ser en este caso regular. Ok, regular, punto y coma. Y en caso que esta condición se cumpla, el break lo que va a realizar es detenerme. Si esa condición se cumple,
lo que me va a realizar es detenerme, que termine la ejecución allí. Eso es lo que realiza el break. ¿Ok? Más abajo voy a decir otro case 3. Si es igual a 3, que me diga con un mensajito que se llame malo. Malo. ¿Ok? Listos. Entonces, cada vez que yo evalúe en este punto, es decir, si yo ingreso, en este caso un número 1, lo que va a realizar es buscar entre los keys que tengo aquí. Es decir, va a buscar en cada uno de ellos. El 1 que están observando aquí, el 1 que yo ingresé, va a comparar con cada uno de ellos. Si encuentra alguna igualdad, me va a ejecutar todo lo que está dentro. Por ejemplo, el 1 es igual a esto. Entonces lo que va a realizar es ejecutarme todo esto. Es decir, el mensaje bueno es lo que me va a imprimir. Pero ¿qué pasaría si es que fuera un número 6? Y básicamente no existe dentro de ello, miren. Entonces con cada uno de ellos va a comparar. 1 es igual a 6 o 6 es igual a 1. No, pasa a la siguiente. 6 es igual a 2. No, pasa a la siguiente. 6 es igual a 3. No, pasa a la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con default? Termina ahí la ejecución. No imprime nada. Pero ¿qué pasaría si que nosotros queramos ingresar un mensaje que diga ingrese, o mejor dicho aquí, ya lo voy a poner lo que estuve hablando, ya, hecho, y lo vamos a llamar por aquí, ingrese un número entre, lo voy a decir así, entre 1, 3, ¿ya? 1 al 3, listos. Entonces, cada vez que yo básicamente ingrese un número distinto, en este caso de 4 hacia arriba, o menos 1, menos 2, menos 4, me va a imprimir este mensaje. ¿Ok? Vamos a probar si realmente funciona. Vamos a ir por aquí. Y vamos a escribir o vamos a volver a lo que estaba antes. ¿Ok? Volvemos. Y ahora voy a ejecutar es múltiple. Presionamos. Me dice, ingrese un número entre 1 y 3. ¿Por qué razón me está imprimiendo esto? Porque lo siguiente, como le estuve explicando, porque lo que están viendo, esta variable número compara con cada uno de ellos. Como no hay 6, lo que me va a imprimir es todo esto. ¿Ok? Pero ¿qué pasaría si es que fuera por este lado un número 1? Lo que va a realizar es que me va a imprimir el 1 que está aquí. ¿Ok? Entonces simplemente volvemos, actualizamos y me dice bueno. ¿Ok? Entonces ha comparado y ha encontrado. Pero ¿qué pasaría si es que yo borrase el break en cada uno de ellos? Va a realizar lo siguiente, miren. Lo que me realiza es que me imprime todo, todito, miren. Entonces, el break, ¿qué es lo que realiza? El break, como les estuve mencionando, es que cada vez que se encuentre o esa ejecución se cumpla con la variable, me va a terminar la ejecución, va a finalizar. Me va a finalizar la ejecución. Pero en este caso, ¿qué es lo que ha pasado? Me lo ha imprimido todos los mensajes. ¿Ok? Entonces, si es que yo vuelvo nuevamente, ahora recién me imprime lo que vendría a ser el case 1. Entonces, el case hace referencia a la comparación de la variable. ¿Ok? Incluso puedes poner por este lado letras A, B, C, D, puedes comparar, no solamente números. ¿Ya? Bien, entonces esta es una estructura múltiple que tú puedes utilizar también para poder realizar algunas comparaciones que tú desees. Bien, los ejercicios que están viendo, vamos a resolver básicamente utilizando los formularios, ¿sí? Cada vez que yo ingrese con el teclado un número tal, no sé, un texto fuera, que me realice las determinadas ejecuciones según al enunciado. Bien, nos dice, dado un número 5, imprima o imprimir un mensaje que se llame Hola Mundo. Estructura simple. ¿Qué significa eso? Cada vez que yo ingrese un número entero que sea igual a 5, en este caso, lo que me va a realizar es imprimirme este mensaje. Si yo ingresase un número distinto al 5, que no me imprima nada. ¿Cómo lo hacemos todo ese proceso? Como les estuve mencionando, para poder desarrollar simplemente tenemos que analizar. Tenemos que sacar los datos necesarios, los datos de ingreso, el proceso, la salida. Eso es lo que vamos a realizar. Entonces voy a enfocarme en análisis. Análisis. ¿Qué es lo que teníamos en análisis? Lo que teníamos es simplemente datos de entrada. Datos de entrada, datos de proceso y finalmente datos de salida. Perfecto, ahí está. Listo, entonces, en el dato de entrada, ¿qué es lo que nosotros requerimos? Nos dice aquí, dado un número.
Es decir, cada vez que yo ingrese un número, que me imprima cierta cosa. Entonces voy a definir una variable que se va a llamarse número. ¿Ok? Una variable que se llame número. Seguidamente vamos a ir al proceso. ¿Qué es lo que va a ejecutar ese programa cada vez que yo presione o en este caso ingrese un número 5 o cualquier distinto al 5? ¿Qué es lo que va a realizar? Entonces en este caso lo que va a realizar es imprimirme. Entonces en este caso voy a realizar imprimir mensaje, ¿no? Imprimir mensaje. Mensaje. Listos. Ahí tenemos. Y como salida, ¿qué sería? Como salida me va a tener que mostrar, en este caso, mostrarme el mensaje. Entonces, esto sería el análisis que nosotros estamos haciendo. Ahora bien, después de análisis, ¿qué es lo que seguía? Los pseudocódigos o, en este caso, codificación en PHP. ¿Cuál de los dos? Para ello vamos a irnos directamente a nuestro Visual Studio Code y voy a abrir una carpetita o un archivo que se llame ejercicio 01.php. ¿Ok? Perfecto, listo. Aparte de eso, también voy a crear una carpeta o una carpeta mejor voy a crear aquí, ejercicio. A ver, vamos a crearlo, voy a eliminarlo. Perfecto, entonces voy a crear una carpeta que se va a llamar ejercicio 01. Dentro de ejercicio 01 vamos a resolver los ejercicios, en este caso el ejercicio 1, ¿ya? Bien, entonces ahí tenemos. Aparte de eso voy a crear otra carpeta que se va a llamarse introducción. Para poder trabajar de forma ordenada voy a tener que guardar todo lo que hice, como ejemplo las estructuras doble, simple y múltiple, ¿ya? Dentro de introducción, para que esté bien ordenadita. Perfecto, listo, ahora sí. Bien, entonces dentro de ejercicio 1 de la carpetita vamos a crear otro archivo que se llame index.html. Perfecto, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar dentro de HTML? Vamos a crear un formulario para poder ingresar los datos que se requiera en el ejercicio. En este caso, como nosotros solamente necesitamos una variable, solamente utilizaríamos un input, ¿verdad? Entonces, para ello simplemente voy a utilizar la sintaxis básica de HTML, ahí está. Y dentro del body voy a crear, en este caso, lo siguiente que se va a llamarse. Bien, entonces dentro del body lo que vamos a realizar es simplemente crear nuestro formulario from post para poder recibir y enviar, ¿ya? Bien, entonces dentro de action voy a definir el nombre de PHP. En este caso dice ejercicio 01. Voy a cambiarlo, en este caso lo voy a llamar base, ¿ya? Para que tenga una diferencia de la carpeta. Listo, entonces dentro de action voy a decir base.php. Ahí está. Dentro del formulario voy a escribir un label para poder dar un mensaje, es decir, ingresen un número entero, lo voy a decir, ¿ya? Dos puntitos. Más abajo voy a utilizar un input para ingresar los datos por teclado. ¿De qué tipo va a ser ese input? De tipo number, ¿ok? De tipo text también lo podemos poner para que reciba todo tipo de caracteres. Y luego lo voy a decir name. Name para qué es? Para que nosotros podamos enviar, o en este caso enviarlo, lo que nosotros ingresemos por teclado hacia la lógica de PHP. ¿Ok? Entonces voy a crear un name que se va a llamarse número. Cualquier nombre puede ser número. Y más abajito voy a crear un botón que se va a llamar botón. Y se va a llamarse ejecutar. ¿Perfecto? Ejecutar. Ahí está. Listo, entonces una vez realizado ya mi formulario, de esta manera, voy a irme directamente a la parte de base. Pero antes de irme a base, tenemos que copiar el nombre del name. Si tú pusiste aquí number, tienes que copiar number. Si pusiste, por ejemplo, number 1 tienes que copiar. ¿Ya? Entonces simplemente voy a copiar, control C, nos vamos a base. Y dentro del base vamos a definir la estructura básica de PHP. ¿Ok? Entonces simplemente PHP, más abajito, así. Y voy a definir una variable que se va a llamarse valor. Y esta variable valor lo que va a realizar es recibirme todo lo que yo escriba dentro del input. ¿Ok? Entonces, ¿con qué recibo? Con el name. Entonces simplemente $request de esta manera. Perfecto, dentro de ello voy a pegar el nombre del name que tengo aquí.
¿Cómo se llama? Número. Perfecto, entonces simplemente volvemos aquí, pegamos. Entonces lo que estamos realizando es recibiendo dentro de la variable valor. ¿Ok? Y más abajo, ¿qué es lo que voy a realizar? Lo que voy a realizar es precisamente este enunciado. Es decir, cada vez que sea igual a 5, que me imprima el mensaje hola mundo. Perfecto. Entonces simplemente aquí voy a definir, y en este caso, la sintaxis de la estructura simple, if. Ahí está, if. Listo. Voy a crear aquí, mejor dicho, voy a añadir la variable valor, con el cual voy a comparar. Si es igual a 5, ¿qué es lo que me va a imprimir? Lo que me dice en el texto es que me imprima un mensaje que se llama hola mundo. ¿Okay? Entonces, hola mundo me va a imprimir y listo. Ahí está. Vamos a probar si realmente funciona perfectamente. Vamos a volver aquí. Y vamos a volver más atrás. Y voy a presionar en ejercicio 1. Presionamos y nuestro formulario sería de esta manera. Bien, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a ingresar un número entero. Voy a ingresar, por ejemplo, 6, ejecutar. No me sale nada. ¿Por qué razones? Es que nosotros volvemos aquí. Esta condición que nosotros estamos evaluando, básicamente no cumple. Cuando no cumple, pasa a la siguiente. Como no hay nada, termina ahí. ¿Ok? Entonces, si es que yo ingreso un número que sea igual a 5, ¿qué es lo que va a pasar? Miren, ejecutar y me sale el mensajito que se llama hola mundo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hemos realizado ahí? Nosotros estamos trabajando de forma dinámica. Es decir, yo estoy ingresando ciertos números y me está evaluando ese número ingresado. Si es que yo pusiera otro número, prácticamente no me va a salir nada porque no hay, con lo cual en este caso lo que se ejecuta. ¿Ok? Entonces el ejercicio número 1 fue súper sencillo, ¿verdad? De esta manera es que nosotros podemos desarrollar este ejercicio. Perfecto, muy bien. Bien, entonces, ejercicio número 2. ¿Qué nos dice? Dado dos números enteros diferentes, devolver el número mayor. En este caso ya básicamente lo que vamos a realizar es comparar números, pero en este caso vamos a ingresar dos números, ya sea un número 1, 3, no sé, lo que fuera, y esos números lo que vamos a realizar es comparar. ¿Cómo sería la parte del análisis? Ya, me voy a basar mejor directamente a la parte de pseudocódigo para que tengan idea, para que puedan pasar nada más, ¿ya? Pseudocódigo, ¿ya? En pseudocódigo lo mismo es entrada, proceso, salida, pero en pseudocódigo, ¿qué es lo que tenemos que realizar? Escribir inicio, perfecto, inicio, dentro del inicio y un fin, para que termine. Listo, entonces lo que voy a realizar en inicio, dentro de inicio y fin, voy a declarar mis variables. ¿Qué variables es lo que yo voy a utilizar dentro del enunciado? Entonces, ¿qué variables vamos a utilizar? Miren, nos dice dos números. Estos dos números serían dos variables, en lo cual yo puedo, por ejemplo, decir num1, num2 y otra variable también. ¿Qué variable más podemos crear o en este caso ingresar? Una variable que sea para respuesta, por ejemplo, respuesta, ¿ok? Una variable. Entonces aquí hemos creado tres variables. Estas tres variables, ¿de qué tipo deben ser? De tipo entero, ¿verdad? De tipo entero los tres. ¿Por qué razones? Porque aquí nos dice enteros diferentes. Enteros. Si fuera aquí, por ejemplo, flotante, y aquí sería float. ¿Ok? Pero como dice entero, lo podemos poner entero. ¿Ya? Bien, una vez realizado esto, voy a definir mis datos de entrada. ¿De qué manera va a ser la entrada? Entrada. ¿Ok? Entonces, en la entrada voy a leer. ¿Qué es lo que voy a leer? ¿Qué es lo que voy a leer? La variable num1. Y de la misma forma voy a leer la variable num2. Es decir, cada vez que yo ingrese un número distinto, no sé, cualquier número en variable 1, lo que me va a realizar es leerme. Una vez leído, lo que me va a realizar es pasarme a la parte lógica, para que pueda realizar ciertas condiciones o acciones que nosotros queramos que se resuelvan. ¿Ya? Una vez realizado este proceso, básicamente voy a realizar lo siguiente, proceso, ¿ok? ¿Qué es lo que voy a realizar en proceso? En proceso lo que voy a realizar es básicamente lo que me está diciendo aquí. ¿Qué es lo que me dice?
devolver el número mayor. Que me devuelva de estos dos números que yo voy a ingresar. Por ejemplo, si yo ingreso en la variable num1 5 y en la variable num2 un 7, ¿cuál crees que me va a devolver? El mayor número. En este caso sería el 7. Entonces en este caso yo lo que voy a realizar es si la variable 1, si la variable num1 es mayor que la variable num2, entonces, ¿qué es lo que me va a realizar? ¿Qué es lo que me va a ejecutar en la pantalla? Lo que me va a ejecutar es la respuesta que vendría a ser en este caso, a ver, lo voy a poner así, la respuesta del número 1, num1, para que me pueda realizar la comparación y para que me pueda sacar el mayor número de estos dos números que estoy ingresando. Bien, entonces simplemente voy a terminar aquí, fin sí. ¿Ok? Esa sería mi primera condición. Ahora, la segunda condición es con la variable num2. Entonces simplemente vamos a realizar si la variable num2 es mayor que la variable es mayor que la variable num1. Entonces, ¿qué es lo que me va a realizar? Que me imprima como respuesta la variable num2. Perfecto. Y finaliza ahí, fin sí. Perfecto. Entonces aquí tenemos dos condicionales simples. Igual también lo podemos realizar con doble. Es decir, eliminamos esto y else nada más. ¿Ok? Else. Pero aquí nos falta if. Pero en este caso lo voy a llamar. Ya lo voy a dejarlo así para trabajar. Ahí está. De esta manera. Entonces, ¿qué es lo que hemos realizado aquí? Aquí en datos de entrada vamos a ingresar por teclado. Es decir, un número 1 y un número 2. Cualquier número que deseemos. Y esos dos números que nosotros ingresemos se va a comparar en el proceso. Y de acuerdo a ello es lo que nosotros vamos a obtener el mayor número. ¿Ok? Y finalmente, datos de salida. Perfecto, datos de salida. Datos de salida. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a obtener al momento de salir? Al momento de salir yo voy a tener que obtener ese resultado de la respuesta, de la variable respuesta, porque esta variable respuesta es lo que está almacenando lo que vendría a ser las evaluaciones entre todo lo que hice. ¿Ok? Entonces me va a mostrar la respuesta en mi pantalla. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Entonces hasta aquí todo claro y preciso, ¿verdad? Entonces con el pseudocódigo que estamos desarrollando. Bien. Todo lo que están viendo aquí, ahora lo que voy a realizar es pasar a la parte de la programación en PHP. Para ello me voy a Visual Studio Code. Una vez estando en Visual Studio Code, lo que voy a realizar es crear una carpetita que se va a llamarse, en este caso, ejercicio 02. Dentro de la carpeta ejercicio 02, voy a crear una carpeta que se llame index.html. Y de la misma forma voy a crear un archivo que se llame base.php. ¿Ok? Bien, entonces simplemente ahora lo que vamos a realizar es crear dentro de lo que vendría a ser en este caso del ejercicio número 02, dentro de esa carpetita de lo que vendría a ser index, voy a tener que crear la estructura de HTML. Ahí está. Perfecto. Bien, voy a irme a base directamente y voy a crear mi sintaxis, ¿ya? PHP y luego voy a decir, en este caso de cierre y listo. Vamos a probar la parte lógica y luego lo vamos a pasar a la estructura, ¿ya? Bien, entonces, ¿cómo es lo que vamos a realizar en aquí? Como nosotros hemos definido aquí dos variables, tenemos que definir también dos variables. Para ello voy a decir aquí num1 y este num1 que me almacene un número cualquiera que sea entero. Otra variable que se va a llamarse num2 y este num2 me va a almacenar una variable también distinto a lo que ingresé en la variable 1. Bien, entonces lo que voy a realizar es comparar entre estos dos para poder sacar el mayor valor de estos dos números. ¿Ok? Entonces simplemente if, voy a utilizar la sintaxis del if, aquí está. Perfecto. Y voy a evaluar. Entonces, ¿con quién voy a evaluar? En este caso lo que voy a evaluar es con la variable
que vendría a ser en este caso respuesta, lo que hemos puesto, ¿no? Respuesta. Entonces, ¿qué es lo que va a almacenar la variable respuesta? Por defecto podemos decir que me almacene 0, que no tenga valor, en este caso que me almacene un 0. Perfecto, entonces voy a decir respuesta por este lado, y la respuesta, a ver, no, ya aquí, vamos a evaluar num1, si la variable num1 es mayor que la variable num2, entonces lo que va a realizar es compararme. Num1, si es mayor que num2, que me imprima como respuesta el num1. Entonces, ¿en dónde lo va a imprimir? En la variable respuesta. Entonces, simplemente respuesta igual, y voy a decir, en este caso, que me imprima el num1. Perfecto, ahí está. Punto y coma y listo. De la misma forma voy a evaluar para la siguiente. If, y voy a decir, la variable num2, si la variable num2 es mayor que la variable num1, que me imprima como respuesta, por este lado, como respuesta, la variable num2. ¿Ok? La variable num2 por este lado. Perfecto. Ya tenemos todo listo hasta ahí. Entonces, simplemente en la variable respuesta es lo que nosotros estamos almacenando para luego imprimir como resultado final. Bien, entonces aquí abajito lo que voy a realizar es simplemente imprimir la respuesta de lo que estamos obteniendo. Voy a decir el mayor, creo que me decía mayor, ¿verdad? Vamos a volver aquí. El mayor número, sí, el mayor número, ¿ok? El mayor número es, concatenamos con un punto, ¿a quién? A la variable respuesta. Guardamos, perfecto, control S y listo. Bien, vamos a entonces vamos a probar si realmente funciona y lo voy a dejar tal como estaba, ¿ya? Allí, y vamos a volver por este lado. Actualizamos y listo. Miren, el mayor número es 7. Vamos a probar si realmente es 7. Miren, ¿cuál de los dos es mayor? 7. Muy bien. Si es que yo pongo aquí, por ejemplo, 56, volvemos nuevamente, actualizamos y me dice que es 56. Muy bien. Hasta ahí todo perfecto. Así de fácil. Ahora vamos a implementar con el formulario. ¿Qué es lo que voy a realizar? Simplemente recibir los números que yo voy a ingresar por el teclado. Voy a irme aquí, voy a escribir en este caso un formulario from post, el action, voy a decir que me jale o que me envíe ¿a dónde? A la base.php. Entonces simplemente base.php. Perfecto, muy bien. Dentro del from, por aquí, voy a decir label, voy a decir aquí ingrese un número 01. Perfecto. Y voy a crear un input para poder yo escribir por teclado. Input, ahí está, de tipo text, number lo voy a poner, y un name se va a llamarse num1 o número 1, ahí está. Voy a duplicar esto de aquí, ahí está. Simplemente voy a decir ingrese un número 2, ingrese número 2, ahí está. Y voy a decir aquí número 2. Y finalmente voy a crear un botón para poder enviar. Y voy a decir aquí ejecutar. Así de fácil, mira. Listo, entonces ahora voy a probar si funciona, pero aún de ello voy a irme a la base. Voy a copiar el nombre del name a la base. Y esto de aquí, 56, lo voy a borrar. Y voy a decir $recurs por aquí. Y voy a recibirlo. Voy a recibir el name. De la misma forma, para el otro, simplemente borramos el 7. Escribimos $. Y finalmente vamos a añadir el name, ¿ok? Sería número 2. Y listo. Ahora bien, vamos a comprobar si funciona correctamente. Vamos a volver. Actualizamos y listo. Aquí nos dice, ingrese un número 1. Voy a ingresar un número 23. Ingrese número 2. Voy a ingresar 3. Ejecutar. Y me dice, el número mayor es 23. ¿Es lo correcto? Si nosotros evaluamos aquí, ¿cuál es mayor? 23, ¿verdad? Está correcto. Si es que yo lo cambio el 3 por un 38, ejecutar, y automáticamente me sale como resultado 38. Entonces, ¿qué es lo que hemos realizado aquí? Estamos utilizando estructura simple doble veces para no utilizar simplemente
podemos utilizar else, ¿ok? Simplemente puedo decir else de esta manera, o en este caso así, perfecto. Pero en este caso, como nosotros estamos dando una instrucción, tenemos que poner if, y finalmente también puedo poner un mensaje que me diga, por ejemplo por aquí, a ver, lo voy a decir, no sé, ingrese un número. Perfecto, voy a cerrarlo y listo. Vamos a probar si funciona. Volvemos nuevamente, actualizamos y voy a decir, por ejemplo aquí, un número 4, un número 5. Ejecutamos y el mayor número 5. Pero ¿qué pasaría si es que yo ingresase, por ejemplo, una letra? Por ejemplo aquí T, ejecutar. Me dice, ingrese un número. Entonces, como no se ejecuta lo que vendría a ser la parte entera de números, me está pasando a la parte final. Ingrese un número, a la condición. ¿Qué razones? Porque aquí solamente estamos haciendo una comparación entre números. ¿Ok? Bien, entonces ahí está. Bien, entonces simplemente de esa manera es que se puede resolver. Y ahí está, simplemente mayor nos está dando. Muy bien. Bien, entonces creamos una carpetita ejercicio número 3. Todo esto de aquí lo voy a borrar. Index.html voy a borrarlo también. Esto de aquí. Y lo voy a dejar el resto, ¿ya? Perfecto. Listo, entonces vamos a resolver el ejercicio número siguiente. Nos dice el siguiente. Desarrollar un software para imprimir los días de la semana. Es decir, si es que yo ingreso 1, que me imprima lunes. Si es que yo ingreso 2, que me imprima martes. Así sucesivamente con cada uno de ellos. ¿Qué estructura podemos utilizar para esto? Bien, entonces, ¿cómo lo vamos a utilizar la estructura múltiple para desarrollar todo esto? Ok, voy a realizar de frente yo para poder ya no estar realizando pseudocódigo. ¿O quieren que haga? A ver, comenten. Y directamente nos vamos aquí a la parte de index. Como vamos a ingresar solamente uno, es decir, aquí, en este apartado solamente nos pide desarrollar un software para los días. Es decir, cuando yo ingreso un número que me imprima tal. Entonces solamente aquí vamos a utilizar una sola variable. Entonces, simplemente para ello voy a decir aquí días. En vez que número voy a decir días, ¿no? Lo que dice name. Ingrese un número. Ahí está, muy bien. Un número lo voy a decir. Y voy a enviar con este name días. Perfecto, nos vamos a base.php. Y voy a crear una variable que se llame valor. ¿Y qué es lo que voy a realizar? Recibir el name. ¿Cómo lo recibo? De esta manera, ¿no? Recibimos de esta forma. Entonces simplemente escribimos días y ya está. Y más abajo voy a utilizar la estructura múltiple, switch. Y dentro de lo que dice variable, voy a definir el valor que están viendo por aquí. Lo que estoy recibiendo, el name de lo que voy a escribir. ¿Ok? Perfecto. Entonces, lo que me decía en el ejercicio. En el ejercicio lo que me dice es esto. Cada vez que yo ingrese 1, que me imprima lunes. Cada vez que ingrese 2, martes. Así sucesivamente. Entonces, si que yo ingreso 1, es decir, por este lado 1, que me imprima lo que vendría a ser en este caso lunes. Perfecto, muy bien. Si esa condición se cumple, me para ahí break, ¿no? Entonces simplemente voy a decir case. Si es 2 igual, si es igual a 2, me va a imprimir un hecho que se va a llamarse martes. Perfecto, ahí está, martes. Y en caso que esta condición se cumpla, que me detenga. Muy bien, de esta manera. Bien, entonces voy a duplicarlo todo lo que están viendo aquí. Perfecto, vamos a duplicar y listo. Entonces simplemente voy a decir aquí 3, miércoles, jueves, por aquí va a ser el número 4, número 5, cuando yo ingrese 5 va a ser viernes, ¿no? Viernes, cuando yo presione 6 va a ser sábado, ¿ok? Sábado, de esta manera. Y finalmente me falta un case para poder evaluar. Si es que yo ingreso un número 7, sería domingo. Perfecto. Caso contrario, si no cumple con ninguna de esas condiciones, que me dé un error por aquí. Que me diga fue un error. Perfecto. Punto y coma y listo. Listo, entonces aquí hemos ingresado los 7 días de la semana, en los cuales cada vez que yo ingrese por teclado, por el formulario, me va a comparar con todos los cases que tengo por aquí. ¿Ok?
Bien, entonces si es que encuentra alguno de ellos como respuesta, me va a imprimir dicho resultado. Bien, entonces voy a guardarlo. Vamos a volver aquí y voy a ejecutarlo. ¿Ok? Voy a ejecutarlo, ejercicio 3, y ahí está. Ingreso un número. Voy a ingresar un número 21. Ejecutar. Me sale error. ¿Por qué razón me está saliendo error? Me dice aquí abajito, si es que se fijan, fue un error. Es decir, no existe básicamente esa condición que está dada en case. Si yo ingreso un número 1, undefined días. Me dice la variable días. Vamos a verlo si está por este lado. Sí. La variable nos hemos confundido aquí. Hemos puesto distinto. Entonces con esto es lo que tenemos que evaluar. Valor por aquí, valor. Listo. Entonces vamos a volver a ejecutar. Continuar y listo. Lunes me dice. Es que yo ingreso por teclado, es decir, un número 67. Ejecutar me dice, fue un error. ¿Cuál se está ejecutándose? El default, es decir, la condición final. ¿Por qué razones? Porque no hay nada de igualitos o algo similar en el case. Por esa razón es que me está imprimiendo el final. Pero ¿qué pasaría si es que yo ingreso un número, por ejemplo, un número 7? Me tendría que imprimir, ¿qué cosa? La frase o la palabra domingo. Simplemente ejecutamos y listo. Mire, así de fácil. Si que yo ingreso un número, en este caso que sea un número 4, ejecutamos y listo. Jueves. Perfecto, miren. Entonces, de esa manera es que nosotros estamos evaluando con la estructura múltiple utilizando, ¿no? Bien, entonces, hasta aquí hemos llegado. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Bien, determine si un número es positivo, negativo o neutro. Bien, para ello simplemente vamos a analizar rápidamente. Ok, entonces simplemente voy a decir lo siguiente. Análisis, ok. Entonces voy a decir entradas. ¿Qué entradas tengo? Aquí, datos de entrada. Determinar si un número. Solamente me dice un número. Entonces voy a decir una variable número. Ahí está un número. Proceso. ¿Cuál va a ser el proceso? El resultado. En este caso, lo que me va a realizar, lo que vendría a ser en este caso, si es positivo, negativo, neutro, todo ello es lo que me va a realizar, ¿verdad? Eso sería ya básicamente como salidas, ¿no? El proceso lo que me va a realizar es compararme si el número que estoy ingresando es mayor, igual, tal. Si son así, me va a imprimir cualquiera de estos tres según esa condición que estoy dando. Así simplemente voy a decir aquí, proceso de comparación. ¿Ok? Comparación. Voy a llamarlo de esta manera para poder hacer una referencia en el análisis. ¿Ok? De comparación de positivo, de número positivo, negativo y neutro. Y como salida me va a imprimir las tres que vendría a ser los mensajes, ¿no? Mensajes nada más me va a imprimir. Si es negativo, positivo o neutro, cualquiera de los tres, según a la condición que voy a dar. Bien, una vez realizado ya, voy a irme directamente a la parte de lo que vendría a ser al PHP. Bien, entonces simplemente nos vamos aquí y vamos a crear otra carpetita. Voy a duplicarlo la carpetita ejercicio 3 y lo voy a llamarlo ejercicio 04. Ok, ejercicio 04, ahí está. Y voy a decir por aquí base, voy a eliminar todo ello y me voy a quedar con la parte sintaxis. Ok, perfecto. Index también lo voy a borrar o lo voy a dejar así. Listos, ahí está, vamos a cerrar y voy a duplicar en la misma carpeta que dice ejercicio 4 para el ejercicio número 5, ¿ya? Para no estar realizando desde nuevo, ¿ya? Bien, de esta manera, ahí está, y vamos a trabajar en el ejercicio 04, en la carpetita. Nos vamos a index, como nosotros solamente vamos a introducir un número, ese número se va a evaluar si es positivo, negativo o neutro. Entonces simplemente voy a decir ingrese un número. Pero aquí arribita voy a decirlo con H1 y lo voy a reflejar, en este caso, esto de aquí, ¿ya? Para que puedan realizar como un título, ¿ya? Bien, entonces ingresa un número y aquí le voy a decir número. El name se va a llamar número. Copiamos, nos vamos a base y dentro del base voy a recibir el name. Entonces, el name, ¿cómo se llama? Número. Como se llama número,
voy a almacenar en una variable que se va a llamar valor. Entonces simplemente recibimos, en este caso, la variable, o mejor dicho, la palabrita número del name. Ok, entonces simplemente bajamos. Y ahora, ¿con qué estructura podemos nosotros realizar si es negativo, positivo, neutro, lo que estaban viendo anteriormente? Simplemente podemos utilizar estructura doble o simplemente estructura simple. Cualquiera de los dos podemos tomarlo. Ok, yo voy a tomar la estructura simple. Ok, entonces simplemente if de este lado y voy a evaluar ¿cuál? La variable valor. Si el valor es mayor que 0, es decir, es mayor a 0, 1, 2, 3, 4, 5, así, que sea positivo. Ok, ¿qué es lo que voy a realizar? Voy a decir que me imprima en pantalla como mensajito el número. Voy a concatenar la variable valor para que me salga el número. Perfecto. Es positivo. Ok, positivo. De esta manera. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que va a almacenar en el valor? Si es que yo ingreso por aquí, por el teclado, por ejemplo, recibo un 5. El 5 se va a comparar que 5 es mayor a 0. Sí. Por lo tanto, me va a decir de esta manera. Más o menos sería el resultado así. El número 5 es positivo. Más o menos así saldría. Ok, entonces la variable que yo estoy realizando aquí es que estoy básicamente concatenando. Estoy juntando para que me imprima. Ya de forma dinámica. Bien, entonces simplemente voy a decir otra más. If. Ahora voy a decir para qué. Para números negativos. Simplemente copiamos la variable, el nombre de la variable. Si este número que voy a ingresar o voy a recibir es menor a 0, que me diga todo este mensaje. Pero que me diga en este caso el número tal es negativo. Negativo, así. Perfecto, muy bien. Si en caso contrario, en este caso no se cumple ninguna de los dos, es decir, no se cumple que me aparezca 0, por ejemplo, básicamente que me imprima neutro. Entonces simplemente voy a decir if, por este lado la variable valor, si es igual a 0, que me imprima el número neutro. Hecho, voy a decir por aquí, todo esto lo voy a copiar. Copiamos, ahí está, el número tal es neutro. Perfecto, ahí está. Aquí hemos utilizado condicionales simples. Miren, ustedes pueden utilizar condicional doble, no hay ningún problema. Entonces, ya tenemos aquí lo que me va a realizar. Si esta condición se cumple, me va a imprimir el positivo. Si no se cumple, pasa a la siguiente, al negativo. Si este negativo también no se cumple, pasa el último valor. Y básicamente ahí termina. Bien, entonces vamos a volver, o mejor dicho, vamos a ejecutar. Y en la parte superior vamos a cambiar ejercicio 4, aquí arriba. 0,4. Ok, entonces 0,4 y listo. Ahí tenemos. Determinar si un número es positivo, negativo o neutro. Voy a ingresar, por ejemplo, un número, en este caso, 0. Ejecutar y listo. Me dice, el número 0 es neutro. ¿Correcto? Muy bien. Pero aquí está un poco medio apegado, ¿verdad? Para que no suceda eso, en la parte final que ustedes están viendo aquí, lo vamos a dejar un espacio antes de la i. ¿Ok? Para que no salga junto con la variable. Perfecto, actualizamos. Refrescamos la página y listo. El número 0 es neutro. Si es que yo vuelvo nuevamente y ingreso, por ejemplo, un número 7, ejecutar me dice, el número 7 es positivo. ¿Correcto? Sí. Bien, si es que yo pongo, por ejemplo, menos 546, ejecutar me dice, el número menos 546 es negativo. Muy bien, entonces está imprimiendo de forma básicamente según la lógica que nosotros hemos estructurado con la condición simple.